Saludos desde nuestro centro mundial en Teherán, la capital de Irán. Somos Hispan TV, ahora en un programa especial hasta aproximadamente las 3 de la madrugada de esta jornada para compartir con ustedes información, análisis y vivencias de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas en el país persa y también con motivo del 4º aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, a 4 años de su martirio por un atentado terrorista de Estados Unidos en Irak. Estos temas serán analizados con expertos que hemos invitado en el transcurso de nuestra emisión y también le pondremos al tanto de las últimas declaraciones de los principales líderes y dirigentes de Irán. El líder de Irán ha hecho declaraciones y también lo ha hecho el presidente. Por tanto, en los minutos que siguen también tendremos la oportunidad de conocer en detalles todo lo que ha acontecido aquí, en Teherán y en otras partes del país. Bienvenidos a este programa especial. Para comenzar este programa les propongo actualizarnos en materia informativa que ha sucedido en las últimas jornadas y en las últimas horas, sobre todo aquí en Teherán y también en la provincia de Kermán. En una ceremonia celebrada en la capital iraní para conmemorar el 4º aniversario del martirio del excomandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de Irán, el teniente general Qasem Soleimani, y del teniente general iraquí Abu Mahdi al-Muhandis, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, asegura que la región de Asia Occidental debe su seguridad a la valentía y también la lucha contra el terrorismo del teniente general Qasem Soleimani. El presidente Raisi aseguró que la resistencia actual de los palestinos contra el régimen de Israel en Gaza es el resultado de difundir el pensamiento de la resistencia en la región. También afirmó que la operación Tormenta de Al-Aqsa continuará y conducirá al fin del régimen sionista. Eso en Teherán, la capital, pero en Kermán al menos 100 muertos y 211 heridos ha dejado un doble atentado terrorista en esa ciudad iraní durante una marcha en homenaje al teniente general Qasem Soleimani. Las explosiones se produjeron con 15 minutos de diferencia cerca del cementerio de los mártires de la ciudad, donde también está ubicada la tumba del mártir Soleimani. Todos los heridos fueron trasladados a hospitales y la situación está bajo control. El gobierno de Irán declaró un día de luto nacional y prometió una respuesta contundente a los autores de este crimen. Como les decía, el presidente iraní, Seyed Ebrahim Raisi, condenó enérgicamente el atentado y dijo que el pueblo iraní está más decidido que nunca en la lucha contra el terrorismo, de la misma manera que el líder de Irán ha dicho que habrá venganza. Sobre todos estos acontecimientos vamos a estar conversando con Rosti Ramiro Fader. Él es psicólogo clínico, está en Barquisimeto. Saludos y bienvenido. También vamos a recibir a Abu Faisal Sergio Tapia, director fundador del diario Palestina Liberation en Santa Fe, en Medellín. Debe estar en Medellín, porque en las últimas horas cuando contactamos con él estaba en Medellín. Así que el saludo también para Sergio. Y con Carlos Santamaría, analista político en San Juan de Pasto, en Colombia. Bienvenidos los 3 invitados y ustedes también bienvenidos a nuestro programa especial. Programa especial que podrán seguir en directo y también colocar sus opiniones, sus análisis en las redes sociales, de manera que podamos interactuar tanto los analistas como la audiencia de Hispan TV alrededor del mundo sobre estos acontecimientos. Rosti, bienvenido. Sergio, bienvenido. Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con Rosti. Y quiero empezar sobre lo que ha dicho el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei. Ha prometido una dura respuesta a los autores intelectuales y materiales del atentado terrorista en la ciudad de Kermán, que dejó, como les decía, más de 100 muertos y unos 200 heridos. Pero este atentado ocurre en un contexto muy especial.
Se conmemoraba y se sigue conmemorando porque al llegar la noche muchos ciudadanos de Kermán partieron hacia el cementerio a gritar y a reclamar justicia por sus familiares muertos y por sus heridos. En este contexto, ¿qué significa este atentado cuando se está conmemorando el 4º aniversario del otro atentado que mató al teniente Soleimani? Bueno, para mí es un grato gusto estar acá. Quiero aprovechar la oportunidad para darte respuesta a través de una ilustración muy rápida y muy breve del libro El arte de la guerra de Sun Tzu. Pues en una bienvenido. oportunidad uno de sus soldados le decía al general Sun Tzu: general, ¿por qué los adversarios hacen ruido? ¿Por qué sacan banderas? ¿Por qué hacen tanta bulla? A lo que el general les contestó: has de saber que hacen todo eso porque tienen miedo. Evidentemente, desde acá de Barquisimeto, Venezuela, nos solidarizamos con la República Islámica de Irán y lamentamos profundamente estos bochornosos acontecimientos que ponen en riesgo la seguridad de Irán. Por supuesto, las palabras del líder de la revolución islámica, el ayatollah Sayyid Khamenei, por supuesto refleja lo que es la autoridad moral y espiritual de un pueblo que no se va a doblegar ante presiones internacionales y agentes terroristas. ¿Qué contexto refleja eso? Miedo. El miedo de las fuerzas oscuras que ven minimizada su acción ante la presencia moral de los pueblos libres que se niegan a doblegarse ante las oscuras fuerzas del terrorismo. Sergio, en Medellín, Colombia, sobre estos acontecimientos que estamos revisando en la jornada de hoy en este programa especial, tanto el atentado como el martirio de Soleimani, hay una gran relación y ha sido, al parecer, bien pensado por los enemigos de Irán. Exactamente, ante todo mis condolencias por los mártires iraníes de la región de Kermán, justamente recordando los 4 años del general mártir Qasem Soleimani. Recordemos que Qasem Soleimani es realmente, su pensamiento está vigente más que nunca en un contexto histórico, ¿no? Porque estamos viendo la lucha de liberación del pueblo palestino, la resistencia palestina ante un genocidio que viene cometiendo la entidad sionista. La República Islámica de Irán juega un papel fundamental en el eje de la resistencia. El general Soleimani realmente ha sido quien ha llevado adelante la estrategia contra el imperialismo y el régimen sionista israelí en toda la región y ha derrotado el terrorismo y ha derrotado todos los planes siniestros y criminales que han llevado a cientos y miles y millones de hermanos musulmanes mártires en la región de Oriente Medio en estas últimas 2 décadas. Realmente es muy importante lo que sucede, ¿no? Porque el imperialismo, el enemigo, está dolido, ha caído derrotado, cae derrotado justamente por los hijos de Soleimani, porque podemos decir que los combatientes palestinos son hijos de él, son mártires en la franja de Gaza que van cayendo y van dejando también su resistencia heroica como lo deja nuestro general mártir. Realmente hoy la República Islámica de Irán da una respuesta contundente al régimen sionista israelí, al imperialismo norteamericano, y ellos están desesperados porque está llegando a su fin realmente la ocupación del régimen sionista israelí de estos 75 años de genocidio y de lápida permanente. Sergio, también hay que poner en contexto este acontecimiento que ha tenido lugar en Kermán, porque lo que está sucediendo en Gaza contra los palestinos, ese ataque indiscriminado, ese genocidio sin ningún tipo de comparación en la historia de la humanidad que está teniendo lugar allí por parte del régimen israelí, también de alguna manera va guardando relación. Tengamos en cuenta que Israel ha anunciado que tiene varios frentes abiertos y que en estos momentos la resistencia, el eje de la resistencia en la región, pues se ha solidarizado
como nunca con la causa palestina y han habido respuestas desde algunos lugares. Analicemos también lo que ha sucedido en el Líbano, en Beirut, recientemente con el segundo líder del movimiento Hamas, lo que sucedió anteriormente con otro militar iraní y ahora con la población civil en Kermán, cuando se rendía homenaje a un mártir antiterrorista que ha sido autor intelectual del pensamiento de la resistencia y guía para todos estos movimientos en la región. ¿Cómo analizamos esto, Sergio? Bueno, fundamentalmente el régimen sionista israelí está colapsando, está llegando a su final, está cayendo derrotado por el eje de la resistencia, ha abierto todos los frentes posibles para ser justamente derrotado y eliminado, ¿no? ¿Y por qué asesina a los líderes de la resistencia, al general Musavi, al comandante también de la resistencia del movimiento islámico Hamas en Beirut, también en Kerman, también está en la mano del sionismo ahí, justamente porque necesita sí o sí alguna forma de victoria, ¿no? Pero realmente hay que decirles que no ha hecho la victoria, por lo contrario, se ha enterrado aún más y está más cerca todavía del final, porque lo que ha hecho es agigantar las figuras de los mártires, ha hecho fortalecer aún más la presencia del general Qasem Soleimani en su vigencia, en su factor revolucionario, porque recordemos, Jaime, que Qasem Soleimani es quien realmente da el motor de la resistencia en los países de Oriente Medio contra el sionismo, contra el imperialismo norteamericano. Recordemos en Siria, en el 2011, la intervención imperialista, Qasem Soleimani llega a Siria, justamente fortalece al pueblo sirio contra el terrorismo y lo vence. También en Irak, cuando llegaban a las puertas de Bagdad, recordemos el Daesh, este invento del régimen sionista israelí del imperialismo norteamericano en el 2014, y Qasem Soleimani justamente lo derrota al terrorismo, al plan siniestro del imperialismo norteamericano, aparte aliados de muchas monarquías que han sido traidoras a la causa palestina. En el Yemen en el 2015 también fortalece la resistencia de Ansarullah contra este genocidio, también recordemos un genocidio perpetuo que venía llevando el imperialismo norteamericano junto a la OTAN y el sionismo sobre el pueblo yemení, y caen derrotados también. Y en el Líbano, recordemos en el 2006, la guerra de los 33 días, que cae derrotado el régimen sionista israelí también por la resistencia del pueblo libanés y con la presencia del general Qasem Soleimani. Vemos la presencia fundamental del general Qasem Soleimani en la resistencia también palestina. A partir de ahí que él comienza su accionar, recordemos que él siempre ha hecho un juramento de ver libre al Quds, al Aqsa, hasta sus últimos días iba a pelear por eso. Y realmente su figura ha trascendido su propia muerte, porque hoy en día los combatientes de la resistencia palestina están bajo justamente el legado de Qasem Soleimani. Es quien los inspira para llevar adelante la liberación del pueblo palestino, que significa la bendición de esta tierra santa y bendita, no solamente para Palestina, sino también para el Islam y la humanidad entera. Ramiro, con el atentado terrorista de hoy, coincidiendo con el 4º aniversario del martirio de Soleimani, ¿pretendía el perpetrador del atentado, los autores intelectuales y materiales, intimidar al pueblo de Irán, incluso al pueblo de la región, al resto de los países árabes que están en lucha continua y solidaridad con los palestinos, y condenando además los ataques israelíes en la Franja de Gaza? Estoy intentando comunicarme con Rosy y Ramiro. En lo que llega bien la señal, pues también estamos mostrando imágenes en directo desde la ciudad de Teherán. El pueblo iraní está condenando este atentado terrorista y también exigiendo la venganza a las autoridades para que respondan como debe ser ante la muerte de los iraníes que fueron hoy masacrados en ese doble atentado en la provincia de Kermán, específicamente en la ciudad de Kermán. Son imágenes que nos están llegando en directo. Ahí estamos viendo al líder de la Revolución Islámica de Irán
Y ahora mismo, pues ya lista la conexión con Barquisimeto en Venezuela para conversar con Ramiro. Te decía, Ramiro, que si considerabas también que con este atentado que tuvo lugar hoy en Kermán, coincidiendo con el 4º aniversario de Soleimani, del martirio de Soleimani, pues el régimen de Israel o los perpetradores de este atentado, a saber por quién están guiados, intentan amedrentar al pueblo persa y también a todos los luchadores de la verdad y la justicia en la región. Bueno, yo comenzaré diciendo primeramente que yo considero ese estado un estado artificial que no tiene ninguna de las características ni históricas ni legales de un estado. Por lo tanto, yo lo llamo el estado artificial de la estrella. Y por supuesto, su imagen a nivel internacional está desacreditada totalmente, precisamente gracias a los medios alternativos y porque se ha podido romper la narrativa que ellos le vendieron al mundo. Evidentemente, ellos, como toda fiera salvaje que se encuentra acorralada, comienza a dar los últimos zarpazos de lo que son acciones desesperadas. Porque esto lo que nosotros hemos visto en los últimos días son acciones desesperadas, que lo único que buscan es desviar la atención hacia esos hechos de manera directa para ellos poder continuar socavando las bases de manera inútil, porque la moral y la valentía del pueblo palestino se ha impuesto de manera directa, de manera pública, notoria y comunicacional. Ahora, ¿qué ocurre con el estado artificial? El estado artificial necesita crear un foco de atención hacia un lado para poder atacar o continuar atacando hacia otro. En ese mismo orden de ideas, yo te pudiera decir que el estado artificial, compuesto por puros extranjeros, lo único que está haciendo es demostrar que ya no tienen piso político, ni tienen el piso internacional, ni tienen la imagen pública para poder seguir llevando adelante sus acciones bélicas. Lo único que le queda es la barbarie. Ese estado artificial al que te refieres, al Estado de Israel, también hay que decir que está en una gran crisis política, porque el gabinete de Netanyahu y la figura de él en particular, pues recientemente ha tenido una respuesta popular bastante temerosa para ellos, para sostenerse en el poder, porque las encuestas dicen que realmente después de la guerra en Gaza no quieren a Benjamín Netanyahu, y también la justicia ha rechazado las últimas leyes que ha querido implementar la reforma judicial de Netanyahu. Quiere decir que hay una gran crisis sistémica ahí dentro de Israel. No obstante a esto, pues continúa el apoyo de algunas potencias occidentales, especialmente de Estados Unidos. Sergio Tapia, converso contigo sobre este tema, porque si no fuera por ese apoyo, por ese respaldo de Occidente, de Gran Bretaña, también de Estados Unidos, ¿qué estaría sucediendo entonces? ¿Ya habría terminado esta guerra israelí? ¿O crees que realmente el ejército, las fuerzas israelíes, con toda su ideología, habrían podido sostenerse durante casi 90 días? No hubiera soportado ni estar 75 años de ocupación. Recordá, Jaime, que el régimen sionista israelí es un régimen colonialista, inventado, falsifica la historia, es invasor, usurpador de la tierra palestina, genocida, pero no ahora, sino desde el comienzo, ¿no? Desde esta arquitectura perfecta criminal, donde durante 75 años ha matado a más de 100.000 palestinos. Ya llevamos el 30% de los mártires palestinos en la Franja de Gaza, de toda la historia de los mártires durante estos 75 años que el régimen sionista israelí ha asesinado, ¿no? Justamente recordemos que el imperialismo norteamericano, junto al Reino Unido y países de la Unión Europea, concretamente como Francia ahora, siempre han sostenido al régimen sionista israelí para seguir manteniéndose en esta forma de genocidio perpetuo que ha hecho durante 75 años, pero el principal genocida de niños de este siglo XXI. Se está cayendo a pedazos, ha caído derrotado, y justamente lo que está haciendo con todas estas acciones
criminales, de crímenes de lesa humanidad sobre Beirut, sobre el Líbano, sobre Siria, sobre la República Islámica de Irán, ahora en Kermán, son todos justamente acciones que demuestran que está llegando a su fin. Todo régimen colonialista de usurpación es más criminal, es más asesino, es más genocida sobre el final de su existencia. Por lo tanto, lo que vamos a ver en este año, seguramente ya el colapso total del régimen sionista israelí. Y hay que recordar algo muy importante: los mártires de Kermán son los mismos mártires de nuestros hermanos palestinos, los mismos mártires del Líbano, de Siria y del Yemen. Son todos mártires unidos que han luchado siempre contra la injusticia y la opresión, son el ejemplo de su pueblo, de su patria, y son esa sangre bendita derramada que tienen un solo objetivo: es la lucha justamente por la liberación de Palestina, de Al-Quds y de Al-Aqsa, del régimen sionista israelí. Todos luchan por un sueño que es la liberación de Palestina libre y soberana, con Al-Quds como capital, y realmente eso lo está demostrando la historia. Se está escribiendo la historia hoy, Jaime, con la sangre de los mártires de la región de Oriente Medio, y esa sangre es bendita porque vence justamente a las bombas y al genocidio del régimen sionista israelí. Sergio, en el homenaje que se hacía en Teherán, la capital de Irán, a propósito del 4º aniversario de la muerte de Soleimani, el presidente Raisi decía que la operación Tormenta de Al-Aqsa continuará y conducirá al fin del régimen sionista. Por lo que te escucho decir, ¿coincides con esta opinión? Exactamente, bien dicho por el presidente y el líder de la República Islámica de Irán, el cual marca realmente lo que es el sentido de los pueblos del eje de la resistencia. Ya hay una decisión concreta, ya no es lo mismo Palestina desde el 7 de octubre, no es lo mismo el régimen sionista israelí, ya no es seguro, está llegando a su final, porque ya ese sueño del régimen sionista israelí de convocar a todos los invasores del mundo para ocupar la tierra palestina no tiene sustento, porque ha caído derrotado, no puede ni brindar seguridad, nadie quiere estar ahí justamente, por lo tanto no se sostiene, y en el plano militar ha caído derrotado y está abriendo frentes justamente para acelerar su derrota. Eso es lo que realmente siempre los regímenes colonialistas no ven, ¿no? Aceleran las acciones armadas, aceleran el genocidio, porque lo que está haciendo es crímenes de lesa humanidad contra población civil o contra líderes que justamente están en situación de paz y en países que realmente están en cooperación, pero que no están justamente en un accionar militar. Por lo tanto, el régimen sionista israelí ya está cayendo a pedazos, ya no sabe qué van a hacer internamente, como vos lo señalás, están en una crisis total de justicia, de gobierno, de ejército, de todo, porque no se mantienen. Una ocupación de invasores sobre una tierra jamás triunfa y jamás se sostiene en la historia. Han caído derrotados. El fin de la ocupación del régimen sionista israelí es el triunfo de la resistencia palestina, es el triunfo de la resistencia de los pueblos del eje de la resistencia de Oriente Medio, es el triunfo de los mártires palestinos, de los mártires iraníes, de los mártires iraquíes, de los mártires libaneses, de los mártires sirios, de los mártires yemeníes, de todos estos pueblos que se han levantado históricamente contra la opresión y el imperialismo. Ramiro, el presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, asegura que la región de Asia Occidental debe su seguridad y la valentía y también la lucha contra el terrorismo del teniente general Qasem Soleimani. Hablemos de su legado. ¿Cuánto también ha llegado el pensamiento de Soleimani no solamente a las fuerzas y a los grupos de la resistencia, sino también a la propia sociedad civil de la región de Asia Occidental? Tiene que ver con el legado de un legado histórico. Fíjense que todo pueblo tiene sus líderes, todo pueblo tiene sus dirigentes. El legado de Qasem Soleimani es el legado de la unidad, es el legado del antiimperialismo, es el legado de la lucha contra el terrorismo, es el despertar de los pueblos que se identifican y que dejan atrás sus diferencias para hacer frente a un enemigo en común, que es el sionismo, que son los extranjeros del Estado artificial que quieren robarle las tierras a la gente decente de Palestina y a la gente del Medio Oriente. Es la unidad.
esa unidad que nos mantiene y que debe mantener monolíticamente los destinos de lo que viene siendo la verdadera pacificación del Medio Oriente, no la paz impuesta por el imperialismo a través de la muerte y del terror. Es por eso que el legado de Qasem Soleimani es un legado que se mantiene vigente y va a seguir estando vigente por mucho tiempo, y vamos a seguir escuchando de él, y detrás de él se seguirán levantando otros líderes que, por supuesto, líderes que van a guiar a sus pueblos hacia un camino de libertad y emancipación. Sergio, el momento y el lugar de la respuesta a este crimen estarán en manos de la comunidad islámica y las fuerzas de resistencia. Y ha dicho el presidente de Irán, y si Dios quiere, la mano de la venganza divina saldrá y los pondrá en su lugar. ¿En qué lugar consideras tú que tienen que estar estos criminales? Pero además de eso, ¿cómo pudiera tener también el reproche de la comunidad internacional? Porque todavía no llegan condenas internacionales contundentes con respecto a lo ocurrido en Kermán. Es como si esto fuera algo común y corriente y que no llamara la atención y también apelar a la conciencia, al humanismo y al dolor del resto de la humanidad. Exactamente, Jaime, realmente hay que decirle a Occidente, esto tan de doble rasero de ellos, recordarles que ellos no sufren el terrorismo gracias a Qasem Soleimani, porque Qasem Soleimani defendía a los musulmanes, a los cristianos, a todos, justamente las comunidades, por la paz contra el terrorismo. No recordemos, él defendía a las familias enteras, a los niños, y siempre le advertía a Occidente que no fomenten el terrorismo, que no fomenten esto justamente porque se les iba a volver en contra. Y cayeron derrotados los terroristas, los planes del terrorismo. Y ahora Occidente se queda en silencio, ¿no? Pero hay que decirle a Occidente que vive tranquilo, sin terrorismo, gracias a Qasem Soleimani. Recordemos algo muy importante, el 90% de las acciones terroristas en el mundo, las víctimas son musulmanes, las víctimas son de la región de Oriente Medio. Entonces, hay que recordarle eso también a Occidente, ¿no? Que es el gran culpable de la creación del terrorismo, de la muerte, del crimen. Como criminales no podemos esperar que van a justamente a llevar condolencias al pueblo de Irán. No lo van a hacer, obviamente, pero hay que decirles de que si hay paz en el mundo contra el terrorismo en ciertas partes de Occidente, es justamente gracias a la lucha del pueblo de Irán, de Qasem Soleimani, que realmente él siempre ha manifestado que era un hombre de paz, una estabilidad entre los pueblos del mundo, cosa que derrumba totalmente al imperialismo norteamericano, ¿no? Y eso es algo importante. Y la justicia la hacen los pueblos, Jaime. La justicia es la memoria histórica de los pueblos. Los pueblos del mundo, los pueblos de Oriente Medio, han condenado al imperialismo norteamericano, han condenado al régimen sionista israelí, y justamente lo que se hará justicia, porque la justicia, la paz de los pueblos se hacen con justicia, y esa justicia llega con la derrota del régimen sionista israelí y de los planes del imperialismo norteamericano en la región de Oriente Medio. Gracias, Sergio, por tu opinión, y gracias a Ramiro. No se vayan, porque les propongo ahora escuchar el mensaje que ha transmitido el líder de la Revolución Islámica de Irán en las últimas horas a propósito de este atentado terrorista en la provincia de Kermán. Y a la vuelta, pues, analizar y poner en contexto también todo lo que dice el líder iraní. Les reitero que a través de un mensaje, el líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, pues promete una dura respuesta a los autores intelectuales y también a los autores materiales de este atentado terrorista en la ciudad de Kermán, que, reiteramos, ha dejado aproximadamente más de 100 muertos y unos 200 heridos.